Muy feliz sábado. Qué alegría poder acompañarnos y bueno, tener la responsabilidad, ¿no?, de llevar el mensaje de esta mañana. Un saludo también para los que nos están escuchando a través de la radio. Esperamos también que para ellos pueda ser de beneficio y de bendición lo que vamos a poder compartir esta mañana, ¿sí? Por ahí comentarles, como dijo Pablo al principio, estamos en un sábado especial. Me voy a sacar capaz el barbijo, capaz así se escucha un poquito mejor. Ahí me parece mejoró. Es un sábado especial, ¿no? Si no mal recuerdo, ahí Vivi me puede certificar, hoy es el Día del Pastor, ¿o no? Así que un saludo al pastor, él seguramente está en alguna de las iglesias, pero bueno, tenemos acá a la representante que nos va a llegar nuestro cariño, nuestro saludo a nuestro pastor, así que hoy es el Día del Pastor. Esta semana estuvo a nivel mundial, ¿sí? Era la semana del creacionismo, ¿sí? Justamente estuvo en la semana en tercer grado, estuvimos trabajando con los chicos de tercero, la creación del cuerpo humano, ¿no? Con plastilina, algunos trajeron masa, estuvimos trabajando y formando, ¿no? Qué magnífico esto de la creación, ¿no? En entender. Hoy vamos a reflexionar una partecita también de lo que tiene que ver con el Dios creador. Y como decía Pablo también, es un sábado especial. Tenemos el sábado de la creación, el sábado que es el Día del Pastor, y tenemos la caravana educativa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de caravana, ¿qué se le viene a la mente? Caravana, y muchos lugares, un recorrido. Exactamente, y a eso significa porque en la Asociación del Sur tenemos 9 escuelas, ¿sí? Y el jueves comenzó una caravana en la iglesia de Villa Regina, en la escuela de Villa Regina, donde hay un predicador, ¿sí?, que va recorriendo las 9 instituciones de la escuela. Empezó el jueves, estuvo ayer en Santa Rosa, hoy a la mañana en Roca, esta noche va a estar aquí en Neuquén, en esta iglesia, y después va recorrido hacia el sur, Viedma, Trelew, Comodoro Rivadavia, y terminan en Caleta Olivia, ¿sí? En todas las instituciones educativas se va a hacer este evento, y lo bueno también es que en todas las instituciones que se está desarrollando y que se va a desarrollar, también está el resultado de lo que es la entrega de niños o de adolescentes a Jesús, ¿no?, a través de lo que es el bautismo. Y esta noche tenemos la participación también de 2 chicos que van a entregar su vida a Dios, ¿no? Seguramente tiene que ver con el resultado del trabajo de la familia, del trabajo también de la iglesia y del trabajo de las instituciones, ya sea escuela o club de aventureros que también participan en esos lugares, ¿sí? Está haciendo como una interferencia, no sé si es el mismo, ¿no? Ahí, a ver, vamos a cambiar. ¿Puede ser que cambiemos? Ahora sí. Este se escucha mucho mejor. Así que bueno, es una bendición contar con esta oportunidad de tener este evento, de tener alumnos, hijos, niños de nuestra iglesia, de nuestro club, que quieran entregar su vida a Dios. Y creo que nosotros como iglesia es la responsabilidad, porque este es el primer paso. Yo cuando hablaba con los chicos, decía, la decisión es el primer paso. Entrar en el agua es el primer paso, es muy importante, pero es el primer paso para una vida, ¿no? De seguramente de luchas, de pruebas, de muchas alegrías, pero sin lugar a dudas que es una hermosa decisión que los chicos han tomado, y nosotros como iglesia tenemos que tratar de acompañar y de que esa decisión se refuerce día a día. Muy bien. Quería compartir con ustedes un mensaje, ¿sí? Pero tengo un ayudante, ¿sí? Así que le voy a pedir a Jonathan, él va a tener la primera parte de este sermón, así que le voy a dejar el micrófono a él. Hola, feliz sábado. Hoy voy a contar una historia que es una historia de un milagro de Jesús, y para eso
pueden abrir sus Biblias y buscan Juan 6 del 1 al 14. Y mi papá va a leer esta historia. Muy bien, gracias Johnny. Vamos entonces a buscar Juan 6 y vamos a leer del versículo 1 al 14. ¿Sí? ¿Me acompañan en la Biblia? Siempre es bueno la participación de los hermanos que están en la iglesia, pero bueno, en virtud y de las personas que nos están escuchando por la radio, voy a hacer la lectura yo. ¿Sí? Los que están en su casa, en el auto no, porque tienen que estar atentos a la conducción, pero los que están en casa escuchando a través de la radio, los invitamos también a buscar San Juan 6, del 1 al 14, que dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándole cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. En esta historia vemos que Jesús estaba caminando y cuando quiso frenar para poder descansar, vio que una multitud estaba siguiéndolo. Y entonces Jesús se preocupó por ellos, porque ellos estaban teniendo hambre y Jesús estaba preocupado porque tenían hambre. Y Jesús le dijo a uno de los discípulos que se llamaba Felipe que consigan comida. Y le dijo Felipe que no sabía cómo. Primero porque no tenían suficiente dinero. Y segundo porque estaban lejos de una ciudad para comprar. Y entonces Andrés le dijo a Jesús que había un nene que llevaba 5 panes y 2 peces. Y entonces Andrés dijo: pero esto no va a alcanzar para todos. Y Jesús hizo que todos se recosten, que se sienten. Se sentaron y Jesús bendijo los alimentos. Y cuando los bendijo, se multiplicaron los alimentos y todos pudieron comer. Y cuando juntaron todo lo que sobró, sobraron 12 canastas. Esta historia tiene 3 lecciones. Y la primera es que, así como Jesús se preocupó por esos 5.000 hombres, se preocupa por nosotros cuando a nosotros nos falta algo. La segunda es que, así como el nene que ayudó a Jesús a realizar ese milagro, nosotros podemos ayudar a Jesús a hacer la misión que Jesús nos da para nosotros. Y la tercera es que, así como Andrés, que pensó que no iba a alcanzar para todos, los adultos tienen que dejar que los niños ayuden. No tienen que ser como el discípulo Andrés que pensaba que no iba a alcanzar para todos. Y mi papá va a seguir con el sermón. Muy bien, muchísimas gracias, Jonathan. La idea de esta mañana es poder reflexionar en estas 3
lecciones que tenía Johnny, ¿no? Que mencionó Johnny. Quizás en el orden lo vamos a hacer diferente, pero sí es que es importante que podamos meditar en estas 3 lecciones. Y vamos a empezar con la última, ¿no? Una de las lecciones que decía Johnny es el hecho de, a veces, y lo digo en primera persona porque me pasó, es como que no se tiene en cuenta los talentos o las posibilidades, o no le damos las posibilidades a los niños para que puedan trabajar en la iglesia, ¿no? Y lo digo porque me pasó. Johnny hace bastante tiempo que quería predicar, ¿no? Y me decía, quiero predicar, quiero predicar. Y ustedes saben que el estar aquí, acá adelante, es una responsabilidad muy importante y creemos que tiene que ser llevada con responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí yo no lo veía preparado, pensando yo humanamente, ¿no? Para que él pudiera comenzar a tomar esta decisión. Obviamente que él antes en el Club de Aventureros ya estuvo dando sus meditaciones, ¿no? Pero qué importante nosotros como adultos, como padres o como hermanos de iglesia, es poder dejar a los niños en la participación, ¿no? Dirigiendo los cantos, teniendo alguna reflexión, alguna meditación. Esto se trabaja mucho en la escuela sabática, ¿sí? Donde los chicos tienen sus versículos que tienen que empezar a decir. Al principio no se animan o no se acuerdan, y a medida, a través de incentivos, ellos van logrando esa participación, ¿no? Algunos le dan más vergüenza, otros no, pero a medida de la práctica, ¿sí? Eso ayuda a que ellos puedan participar, ¿no? Entonces, esta primera lección fue como un palo para mí, ¿no? Diciendo, yo pensaba como Andrés, dice, pero ¿qué puede llegar a ser Johnny en una plataforma, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas que el Señor puede utilizar a los niños en la predicación del Evangelio, y creo que esta lección es muy importante como iglesia, de que tenemos que preparar a los niños, no solamente darles la oportunidad, sino también preparar a los niños justamente para esto, para cumplir esa misión, ¿no? No despreciar lo que pueden llevar los niños a Jesús, ¿no? Este niño llevó panes y peces, ¿sí? Y Andrés como que, ¿qué vamos a hacer en esto? No va a alcanzar para nada. Sin embargo, en las manos de Jesús dice que alcanzó y sobró, ¿no? Así que los niños también, los talentos, los dones que ellos tienen, que los lleven a Jesús, tenemos que permitir que los lleven a Jesús, y seguramente que en las manos de Jesús eso va a ser bendecido y va a multiplicar, ¿no? Así que esa sería la primera lección, interesante, ¿no? Para poder aprender. La segunda lección, vamos a ir por la primera, que mencionó él. Tiene que ver con la preocupación que tiene Dios, ¿no? Y a mí me sorprendió esto de preocuparse por las personas, ¿no? En el sentido de que él justamente ese momento dice que se había apartado, ¿no? Se había apartado para descansar en realidad, ¿no? Se había apartado, quería apartarse con sus discípulos, y dice que alzó la vista y vio a una multitud. Y vio a esa multitud y vio que también tenían hambre, ¿no? Y él fue que preguntó cómo vamos a hacer para alimentar. Le dijo a Felipe, ¿y cómo vamos a hacer para darles de comer, ¿no? Sabiendo lo que ya iba a hacer. Esta historia aparece en los 4 evangelios, ¿sí? En los 4 evangelios aparece esta historia de la multiplicación de los panes y los peces. Pero en el que acabamos de leer recién, aparece el detalle de que el que trae los panes y los peces es un muchacho, ¿sí? En los otros evangelios no aparece, ¿no? Pero me parecía interesante mencionar esto de que en lo que acabamos de ver recién, aparece este detalle de que un muchacho fue el responsable de llevar esos panes y esos peces, ¿sí? También sabemos que, y lo hemos escuchado un montón de veces, de que la Biblia menciona 5.000 hombres, ¿sí? Pero no estaban en esa cuenta, no estaban ni las mujeres ni los niños. Así que probablemente el niño que fue el responsable de ese milagro no estaba contado en esos 5.000 hombres. Fíjense, ¿no? El niño que fue el responsable, en realidad fue Dios, obviamente, Jesús a través, pero si no hubiese estado ese niño,
que no está dentro de esos 5.000, no está contado dentro de esos 5.000, Jesús no podría haber hecho ese milagro. Capaz que sí lo podía hacer en realidad, pero sí, él fue una ayuda, este niño fue una ayuda para este milagro. Interesante, ¿no? Así que no sabemos cuántos eran, ¿sí? Siempre se hacen cuentas, ¿no? De 5.000 por 2 como mínimo, por 3 con los niños, ¿no? Pero sí eran muchas personas que fueron alimentados por Jesús con la ayuda de este niño. Y hay un libro que me gusta mucho, que es El deseado de toda la gente, que es un libro siempre para recomendar, ¿no? Para aquellos que recién estamos conociendo la iglesia, es muy bueno este libro porque nos habla acerca de la vida de Jesús, y para los que ya tenemos años también dentro de la iglesia, es un libro para volver a recordar y para volver a leer, ¿no? Cuando comenta, ¿no? Porque comenta varias historias, todos los evangelios están detallados, ¿no? A través del espíritu de profecía, por medio de Elena G. de White, están algunos detalles acerca de lo que es esta historia, ¿no? Fíjense lo que dice, ¿sí? Voy a leer algunas citas con respecto a esto de la preocupación de Jesús por la multitud. Dice, aunque interrumpido y privado de su descanso, no manifestó impaciencia. Vio que una necesidad mayor requería su atención. Mientras contemplaba a la gente acudir, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y esta frase es la que me llama poderosamente la atención, que dice, Jesús había trabajado todo el día sin comer ni descansar. Estaba pálido por el cansancio y el hambre, y los discípulos le rogaron que dejase de trabajar. No sé si ustedes se pueden imaginar a Jesús pálido, ¿no? Siempre en las imágenes que vemos, ¿no? En los dibujos, los chicos ven dibujitos animados ahora, nosotros veíamos películas, ¿no? Pero siempre se ve a un Jesús sonriente y sufriendo en el momento de la cruz. Pero acá menciona el espíritu de profecía de que estaba pálido, ¿no? No había comido, no había descansado. Estaba cansado, pálido, se le notaba el cansancio en la cara. Sin embargo, él se preocupó por los demás. Dejó su propia preocupación, su propia necesidad, porque tenía la necesidad de descansar, la necesidad de comer, por pensar en los demás. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿no? Que se preocupa por nosotros. Y esto es lo que mencionaba Johnny, ¿no? Entender que esta lección nos muestra cómo Dios se preocupa y se ocupa por nosotros. Hay una cita, no sé si a ustedes, siempre me gustó en realidad, yo me acuerdo que, creo que ya varias veces lo conté, yo soy de Zapala, ¿sí? Y mis abuelos estaban aquí en Cipolletti, uno de mis abuelos por parte de mi papá estaban en Cipolletti en una chacra, ¿sí? Acá en Cipolletti, ¿sí? Y era cosa de que todos los veranos, los 3 meses, a partir de diciembre hasta marzo que empezaban las clases, nos instalamos en la casa de mis abuelos. Algunos tíos nos decían que íbamos a invernar a la casa de mi abuela, porque claro, íbamos medio flaquitos y salíamos gorditos, porque bueno, la abuela vieron que cocinan y le pedimos nosotros y queríamos comer esto y nos hacía, ¿no? Entonces íbamos medio flaquitos y volvíamos ya con para todo el año, ¿no? Pero me encantaba ir no solamente por la comida, sino también porque vivía en una chacra y tenía animales, y me acuerdo con mi abuelo, él tenía la responsabilidad de salir a regar, ¿no? No sé si algunos tienen vida de chacra, pero el riego se hacía durante la noche, ¿no? Se abrían las tranqueras, las compuertas, íbamos durante toda la noche caminando. A veces ni hablamos, pero yo lo acompañaba, ¿no? Y de atrás tenían una huerta, ¿no? Una quinta, ¿no? Pero era grande, ¿no? Y siempre me gustó eso, ¿no? Pero después, el año pasado, a través de la pandemia, ¿se acuerdan que tuvimos que estar encerrados durante prácticamente todo el año? Empezamos a incursionar en casa, así que dentro de un patio que tenemos chiquitito, ahí cercamos porque hay una perra que todo lo destruye, entonces tuvimos que cercar bien, y bueno, preparamos la tierra y
y bueno, sembramos tomate, morrón, a ver si me acuerdo qué más, lechuga, selga, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se dio, ¿no? Y qué lindo es comer el tomate que uno saca de la planta que uno plantó, ¿no? Qué lindo, ¿no? Pero acá hay una cita que me gusta mucho y que refleja, ¿no?, el poder de Dios, ¿no? Porque bueno, nosotros obviamente tenemos que preparar la tierra, tenemos que plantar la semillita, y me acuerdo también en la casa de cuando vivíamos en la chacra mis abuelos, tenían como un espantapájaro, ¿no?, para que los pájaros no estuvieran, no vinieran a comer, ¿no?, las semillas. Pero el milagro lo hace Dios, ¿no? Y ahí hay una cita que me gusta mucho, que dice así, fíjense. Dice: al alimentar a los 5.000, Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza. Me encanta esta frase, ¿no? Es como que nos reveló el poder de Dios sobre la naturaleza, ¿no? Hay varias historias, ¿no? Pero acá lo resalta también. Dice: Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que se ejerce constantemente para nuestro bien. En la producción de las mieses terrenales, Dios obra un milagro cada día. A través de agentes naturales se realiza la misma obra efectuada al alimentar a la multitud. Y fíjense esta parte que yo les mencionaba. Dice: los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios la que hace germinar la semilla. Qué potente frase, ¿no? Qué hermoso, qué significado toma el hecho de poder nosotros comer, ¿no? El tomate, incluso si no lo hacemos nosotros, ¿no? Pero el ser humano puede sembrar, podemos tener un campo lleno de trigo, podemos tener campos con árboles de manzana, pero lo que hace germinar esa semilla es el poder de Dios. O sea que nosotros seguramente vamos a salir ahora de la iglesia y tenemos algún almuerzo preparado, y a veces podemos caer en el error de decir, bueno, este almuerzo es gracias y fruto del trabajo, ¿no? Que es cierto, uno trabaja, recibe su salario, compra las cosas en el supermercado, después tiene que haber una preparación y después come, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto es fruto de lo que yo hice. ¿Se acuerdan Nabucodonosor? Se jactaba, bueno, esto es obra mía. Podemos caer en esto, ¿no? Pero acá revela Dios, en este milagro dice que revela Dios el poder que tiene. Porque si no fuera por Dios, no existiría el tomate, no podríamos comer pan tampoco, porque el trigo hace sembrar la semilla. Ninguno de los productos que podemos nosotros llegar a consumir este mediodía lo tendríamos sin el poder de Dios. Y eso es maravilloso, porque Dios sigue alimentando a millones y millones de personas todavía. Y a veces no nos damos cuenta. Pero si lo entendemos desde este punto de vista, Él sigue alimentando a toda la humanidad. Porque sin Dios, que da vida a la semilla, que hace germinar la semilla, no existirían los alimentos. Y acá es donde yo les mencionaba del Dios creador. De un Dios que se preocupa por el ser humano. Porque lo hace por nosotros, no lo hace por Él. Así que qué bueno es recordar, ¿no? Y esto está bueno siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Que todo lo que nosotros recibimos es gracias a Dios. Y si algún día pasamos alguna dificultad, vieron que en esto de la pandemia, además de la pérdida de seres queridos, además de los problemas de salud que quizás algunos ya tuvimos que pasar, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo, ¿no? O que se disminuyó el sueldo, o que el ingreso económico disminuyó porque la actividad disminuyó. Sin embargo, la promesa de Dios es que a pesar de la situación, si nosotros lo buscamos a Él, Él se va a preocupar por nosotros y va a producir ese milagro. No sé cómo lo va a hacer,
Pero bueno, yo, por ejemplo, cuando estudiaba, me acuerdo, tengo historias increíbles donde no había veces que no sabía, bueno, ¿y qué íbamos a comer? ¿Vieron cuando somos jóvenes? Como que mucho no nos preocupábamos por comer, podíamos estar algunos días, pero había veces que te golpeaban la puerta y te dejaban una caja y vos decías, como, buenísimo, ¿no? Qué cosa, ¿no? De Dios, de preocuparse, de ocuparse también porque lo aman, ¿no? De buscarlo cada día, ¿no? Y acá en esta historia, en este milagro, vemos a este Dios que se preocupa y nos revela el poder de la naturaleza, ¿no? Cómo puede obrar. Así que yo creo que ahora, desde que yo leí esta cita, me acuerdo, ya veo con otro significado esto de, bueno, ver que germinó. Justamente ahora estamos nuevamente con la quinta, ya que le agarré el gusto, y sembré tomate y algunos salieron y otros no, y ahí entendía, ¿no? Bueno, sí, uno puede sembrar, pero si Dios no quiere que salga, no va a salir, ¿no? Después no sé qué pasó, si hubo viento o qué, pero me salieron todos por todos lados, tengo tomate, por todos lados tengo acelga, no sé, algo pasó ahí en la quinta. Pero qué maravilloso, ¿no? El poder de un Dios creador. Y que no es solamente los primeros 7 días de este mundo, sino que es todos los días. Podemos ver al Dios creador. El comer un alimento ya es parte de un Dios creador. El poder respirar, el otro día hablamos cuando estamos en tercero, que en nuestro corazón lata y no tengamos que pensar para que eso suceda, eso es maravilloso, eso es algo, sin lugar a dudas, que hay un diseño inteligente que tuvo que hacerlo para que eso sea una realidad, ¿no? Así que esta segunda lección creo que es importante que la podamos tener en cuenta, ¿no? De confiar que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros y que se ocupa por nosotros. Y la tercera lección tiene que ver con que los niños tienen que tener esta actitud de este niño, de acercarse a Jesús. Hay un libro que estuve leyendo que se llama Conectándote con tu hijo, que es de una autora cristiana, un excelente libro para poder meditar los que somos padres. Habla un poquito más de la preadolescencia, de la adolescencia, pero es interesante que lo podamos leer. Ella menciona en esta historia, no está ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía, pero hace como un supuesto, ¿no? Y que reflexionándolo podría llegar a ser, ¿no? Y ella menciona que el chico probablemente, o podemos suponer, que había ido a Jesús solo, ¿sí? Porque si no, el discípulo directamente hubiese traído acá el padre, si hubiese estado con el papá, el padre es el que acerca, ¿no? Porque es la autoridad de la familia. Y si no, hubiese llevado la mamá, ¿no? Entonces, esta autora menciona de que quizás, ¿no?, este chico era parte de esa multitud y que probablemente había ido solo, ¿no? Y también empieza a suponer cuál sería la condición o por qué este niño habría ido solo, ¿no? Como la Biblia dice que es un muchacho, quizás era un preadolescente, un adolescente que había ido a ver a Jesús, ¿no? Sí, lo que vemos acá en el Espíritu de Profecía, de que en ese lugar habían muchas madres con sus niños cargando, ¿no? Y por ahí lo que la autora dice es que seguramente antes, esta mamá sí fue responsable de llevar a su hijo hacia Jesús, pero que ahora, seguramente en la madurez espiritual, este chico estaba en condiciones de ir solo a ver a Jesús. Y eso es lo que yo quiero por ahí reflexionar un poquito más también con respecto al crecimiento, ¿no?, de nuestros niños. Y que si bien, y el Espíritu de Profecía lo dice, la primera escuela o el primer responsable de los niños, ¿quiénes son? Los padres, muy bien. Después, no es que nosotros como iglesia, bueno, que el padre se encargue, él quiso tener hijos, bueno, que él se encargue. No, nosotros como iglesia, también nuestra responsabilidad velar por el crecimiento espiritual de
nuestros niños, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, en Lucas 2:52, podemos buscar en Lucas 2:52, es un versículo bastante conocido, que dice, espero que lo busquen un ratito, Lucas 2:52, vamos a leer después otro versículo para que tengan sus Biblias a mano, pero fíjense que dice Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es interesante que muchas veces como padres cometemos el error de preocuparnos no por todos los aspectos de crecimiento de nuestros hijos, ¿sí? Ahí la Biblia menciona que Jesús crecía en estatura, ¿sí? O sea que crecía físicamente, ¿sí? ¿Cómo? En sabiduría, perdón, en sabiduría, ¿sí? Crecía en sabiduría, crecía en estatura y después crecía en gracia para con Dios y en gracia también para con los hombres, ¿no? Acá tenemos los 4 aspectos que podemos nosotros crecer, ¿sí? Podemos crecer intelectualmente, ¿sí? Sabiduría, podemos crecer físicamente, ¿no? En estatura, podemos crecer espiritualmente en gracia para con Dios y podemos crecer socialmente a través de lo que es cuando dice en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos parte de una sociedad, así que socialmente crecemos a partir del día que nacemos. Y nosotros nacemos y ya somos un ser social. Obviamente que nuestro proceso de sociabilización, vamos a hablar de sociología un poco, está la socialización primaria, que tiene que ver justamente el contacto con nuestra madre y nuestro padre, ¿sí? Y se produce ahí, y está cargada de afecto porque son las personas que me quieren, y entonces ahí vamos a saber de que si yo lloro, alguien se va a acercar a responder, ¿no? Si yo tengo hambre, ¿qué tengo que hacer para que alguien venga? Llorar. Y ahí se produce la relación, la primera relación social. Y después sí tenemos sociabilización secundaria, donde participan otros agentes, ¿no? La escuela, la iglesia, ¿no? Ahí nos vamos formando socialmente. Y creo que esto, si bien no es que nos ponemos a pensar, a ver, vamos a socializar a mi niño, ¿no? No vamos a la escuela, vamos a hacerlo sociabilizar, pero es parte, ¿no? De la escuela, ¿no? Intelectualmente creo que todos también lo trabajamos, ¿no? Nos preocupamos, llega la edad escolar y bueno, vamos a hacer, nos vamos a inscribir para que vaya a la escuela y crezca intelectualmente y seguramente antes también le leemos historias de la Biblia, ¿no? Físicamente, esto por ahí es la mayor importancia, ¿no? Que lo llevamos al médico, me acuerdo, el primer año creo que es todos los meses, después cada 6 meses y bueno, llega un momento en que todos los años uno tiene que ir al control, ¿no? Y físicamente creo que todos nos preocupamos para que se alimente bien, ¿no? Y ahora espiritualmente, ¿será que nos preocupamos del crecimiento de nuestros hijos? ¿O la iglesia se preocupa del crecimiento espiritual de los niños? ¿O cómo hacer para que un chico crezca espiritualmente? ¿Será que se da por naturaleza como ser un ser social? ¿O será que nosotros como iglesia o como padres podemos hacer algo para que un chico crezca espiritualmente? Es interesante, ¿no? Poder plantearlo y poder trabajarlo. Justamente en un momento, como ustedes saben, ya lo mencionamos, Benja va a ser uno de los que se va a bautizar esta noche. Estuvimos visitando el hogar, no pudimos ir a la casa de Bauti porque yo justamente estaba en otra responsabilidad, pero mencionábamos, ¿no? ¿Cuándo un chico está maduro espiritualmente? ¿Se puede medir la espiritualidad de alguien? ¿No? Es interesante, ¿no? Pensar esto, ¿no? Bueno, la Biblia y hay varias personas que son de la iglesia que han estudiado acerca de lo que es la espiritualidad y cómo hacer para crecer espiritualmente. El primer consejo lo encontramos en la Biblia y se encuentra en Deuteronomio 6, 7 y 9. Lo buscamos.
Deuteronomio capítulo 6, versículo... Vamos a leer del 5, porque creo que es clave el 5. Comienzo con la lectura. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y acá viene la parte de qué es lo que tenemos que hacer. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El primer paso que nosotros, sobre todo como padres, tenemos que hacer, dice, ¿qué es? Muy bien. No es hablar las palabras, sino el primer paso es amarás al Señor tu Dios. Ustedes saben que uno de los pasos, y esto también lo estuvieron trabajando diferentes psicólogos y sociólogos, acerca, que no son de la iglesia, ¿no? Acerca de cómo construir la espiritualidad de las personas, tiene que ver con la confianza, ¿sí? Uno puede crecer espiritualmente si tiene confianza. Y ese es el primer paso. Y esto lo vemos en el crecimiento, me acuerdo en psicología de la niñez, cuando estudiaba en aquel momento en la universidad, una de las primeras etapas que el chico tiene que desarrollar es la confianza. ¿Sí? Confianza. ¿Cómo logra la confianza? Justo lo que mencionábamos recién. Llora, tiene hambre, nosotros vamos y acudimos. ¿Sí? Está sucio, llora y nos vamos y lo cambiamos. Y ahí se genera un vínculo de confianza. Ustedes saben que la primera imagen que los niños tienen de Dios es a los padres. ¿Sí? Eso es clave. Los chicos, hay una edad donde no tienen el nivel intelectual para deducir de que hay un Dios en los cielos, ¿no? Entonces ellos lo que ven al Padre y ven a Dios. Yo me acuerdo del pastor Batchelor, creo que se llamaba, ¿se acuerdan? El que vivía en una cueva por un tiempo. Él mencionaba de que él pensaba que Dios era un Dios malo, un Dios autoritario, ¿no? Porque lo primero que vio era su padre, que lo maltrataba, y la siguiente autoridad que vio fue la policía, que también lo maltrataba. O sea, lo veían a él y le pegaban. Entonces, la autoridad para él, que era alguien superior, siempre le pegaba. Entonces, Dios consideraba que era un Dios que pegaba y maltrataba, ¿no? Fíjense, ¿no? Esta imagen, y ya era grande, ¿no? Cuando él lo decía. En los niños es más marcado. La imagen que tiene de Dios somos nosotros, los padres. Qué responsabilidad, ¿no? Por eso es clave lo que decía el primer versículo, el 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y estas palabras las vas a tener en tu corazón. Todo esto lo hay que tener. Entonces, nosotros como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer también para ayudar a nuestros niños? Amar a Dios y tener estas palabras en nuestro corazón. Esa es la primera clave. De esa manera vamos también a transmitir confianza, porque los chicos van a ver a Dios en las personas adultas. Así que la cara que le ponemos cuando llegan, la cara que ponemos a veces cuando se largan a llorar o hacen ruido, ¿no? Son lo que ellos van a percibir acerca de una autoridad, ¿no? Qué importante, ¿no? Esto de entenderlo y de saber. De qué responsabilidad que tenemos, no solamente como padres, sino como hermanos de iglesia, ¿no? Obviamente que Dios es un Dios de orden, ¿no? Y que tenemos entre todos, los padres, hermanos, tenemos que tratar de mantener ese orden. No es que los chicos pueden hacer lo que quieran y nosotros no los tenemos que mirar y sonreír porque tenemos que mostrarle a un Dios bueno, ¿no? Porque justamente Dios es un Dios de orden y tenemos que también transmitirle y mostrarle ese orden, ¿no? Lo aclaro para que no se malinterprete, decir, bueno, como nos ven a nosotros que somos Dios, todavía no nos consideran, tenemos que estar todo el tiempo sonriendo. Y sí, es cierto, tenemos que tratarlos bien.
En los momentos de errores, Dios es un Dios de amor, así que hay que, pero corrige, ¿sí? Entonces hay que corregir, pero siempre, ¿no?, con ese amor que tiene que ver con pensar en la salvación. ¿Qué nosotros como adultos queremos? Es que los chicos tomen esta decisión, que hay dos que van a tomar esta tarde, ¿no? Y esa tiene que ser nuestra preocupación, ¿no? Y si nos preocupamos por eso, obviamente vamos a decir, bueno, no podés correr a la iglesia, ¿no? Siempre con el amor, con el cariño, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero sí, nosotros somos la primera imagen que ellos tienen de Dios y nosotros tenemos que brindarle confianza, ¿sí? Confianza. Ese es el primer paso, ¿no? Después, ¿qué dice? Hay que hablarles, ¿no? Hay que enseñarles de la palabra de Dios. Y no solamente dice los sábados, dice todos los días, y no dice solamente en la casa, dice en la casa, caminando, donde te levantes. A mí me gusta mucho la última parte, ¿no? Cuando dice, atarás una señal en tu mano, ¿no? Y después dice, en tu frente, entre tus ojos, ¿no? Entendiendo de que todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que hacemos, ya sea trabajamos, nos recreamos, jugamos al fútbol, lo que sea, todo lo que nosotros hacemos se tiene que evidenciar de que nosotros amamos a Dios y que tenemos esa palabra en nuestro corazón. En todo lo que hacemos, no solamente venir a la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros momentos de recreación, ¿no? Con nuestros vecinos se tiene que mostrar que nosotros amamos a Dios y que tenemos esta palabra en nuestro corazón. Así que esto es una invitación para todos nosotros, ¿no? Esto de poder pedirle a Dios que nos ayude a tener en nuestra mano esa señal de decir que todo lo que yo hago refleja que yo amo a Dios. Y lo siguiente me gusta también porque tiene que ver que nuestro foco tiene que ser ese, ¿no? El de poder enriquecer mi vida con cosas que me ayuden a justamente hacer esto, ¿no? Que todo lo que yo vea, lo que entre por, decía Elena G. de White, por las avenidas del alma, hablando de los sentidos, que me ayuden a amar a Dios y a tener estas palabras en el corazón. Y de esta manera nosotros vamos a poder lograr esa confianza en nuestros niños, ¿no? Darle interés, mostrarle interés, ¿no? Eso es clave también. A veces nos hablan los chicos y estamos haciendo alguna otra cosa y bueno, espera un ratito, ¿no? Mostrar interés. ¿Cómo es mostrar interés? Es preocuparnos. Nosotros como iglesia, preocuparnos que los chicos tengan su clase, ¿no? Tenemos una directora del Ministerio del Niño que pasa al frente y pide maestro, ¿no? Esa preocupación de mostrar interés de que los chicos estén atendidos, de que tengan su historia de los niños, ¿no? Es clave para que los chicos se formen espiritualmente, ¿no? Cultivar la libertad. Este es uno de los pasos claves también para lo que es la espiritualidad de las personas, ¿sí? Porque ¿qué es la espiritual? ¿Qué es la libertad, no? Si vamos a empezar a filosofar, ¿vos estabas dando filosofía o no puede ser o algo así? Bueno, acá tenemos al profe de filosofía, nos puede dar una cátedra de lo que es la libertad, ¿no? Hay algunos que dicen que la libertad no existe, de paso, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que tomar una decisión. O sea, soy esclavo de ser libre, por así decirlo, ¿no? Si nos ponemos a filosofar, ¿no? Pero no los voy a aburrir con la filosofía, me gusta un poco, pero no los voy a aburrir. Pero la libertad tiene que ver con tener opciones y tomar decisiones, ¿no? Y bueno, también Pablo el otro día cuando predicaba Ezequiel, hace varios, ¿no? Hablaba justamente de esto, ¿no? De que a veces queremos hacer algo y hacemos lo contrario, ¿no? Y que podemos servir a dos señores. ¿Vieron qué dice? O servir al enemigo o servir a Dios, ¿no? Pero sí o sí tenemos que servir, ¿no? Esto de la libertad. Pero es tomar buenas decisiones. ¿Cómo hacemos para que los niños tomen buenas decisiones? Y dándoles opciones. Si nosotros le preparamos todo, ¿no? Vienen a la ropa, ya les dejamos la ropa preparada, le damos todo, un poco más le damos la comida en la boca. En un momento es importante, pero después ya tenemos que ayudarlos a que empiecen a tomar decisiones. Yo he trabajado en algunos colegios secundarios donde había chicos que
llegaba el momento de elegir una carrera y como nunca habían tomado una decisión para nada, porque se ponían la ropa que le compraban, porque comían la comida que le daban, porque siempre las decisiones no las tomaban ellos. Llegaba el momento de tomar una decisión que era tan importante y no sabían qué hacer. ¿Y qué carrera iban a estudiar? La que los padres le decían que vaya a estudiar. Bueno, y después pasa lo que pasaba en la universidad, donde habían chicos que se pasaban recorriendo varias facultades porque no encontraban cuál era la carrera que ellos querían tomar. Y fíjense qué importante es esto, ¿no? De empezar a tomar decisiones, ¿no? Sí, creo que es clave que una decisión no puede ser, bueno, ahora si querés vas a la iglesia y si querés no. Obviamente que no, ¿no? La decisión tendría que ser, bueno, podés ir con esta camisa o podés con esta. ¿Con cuál querés ir? ¿Listo? Elige, ¿no? Bueno, hoy vamos a comer. Bueno, en casa le gustan mucho los capelletines, ¿no? Pero ¿vamos a comer capelletines o vamos a comer ravioles? Y bueno, yo ya sé la respuesta, igual siempre le pregunto, ¿no? ¿Qué quieren comer hoy? Bueno, capelletines. Por más que tengo ravioles así guardados hace rato, ellos, si hay capelletines, van a comer capelletines. Pero ese tipo, ¿no? De ayudarlos a tomar decisiones. Bueno, esta es decisión. Y si vos decidiste, a veces con los juguetes, bueno, tengo estos 2 juguetes, te puedo comprar. ¿Cuál querés? Este. Y lo compra y ya está. Olvídate, pero si hubiese comprado... Y bueno, esa fue tu decisión. Le ayudamos a ser responsables, ¿no? Con las decisiones, ¿no? Pero es clave, ¿no? Entonces dijimos que generar confianza, que no es solamente una responsabilidad de los padres, es responsabilidad de toda la iglesia generar confianza. Cultivar la libertad, esto de poder darles opción, de tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo mostrarlo interés, ¿no? Que como iglesia nunca le perdamos el interés de que nuestros chicos crezcan espiritualmente. Que fomentemos actividades como la escuela sabática, el club de aventureros, la historia de los niños, ¿no? Que le demos parte para que ellos puedan crecer espiritualmente. Muchas veces solemos descuidar este tipo de crecimiento. Pensamos solamente en el físico, en el social, ¿no? En el intelectual, ¿no? Pero muchas veces descuidamos esto que es clave. Y tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando nos muestra de que Él crecía, no solamente físicamente, no solamente intelectualmente, no solamente socialmente, sino espiritualmente. Una conexión con Dios. Ayudemos a que nuestros niños se conecten con Dios. Me gustaría que como iglesia podamos formar chicos como ese que acercó los 5 panes y los 2 peces. Esa es nuestra responsabilidad como padre en primer lugar y como iglesia, de que nuestros niños lleguen a ser como ese muchacho que se acercó a Jesús. Y no solamente solo a escuchar, sino a ser parte de esa misión. Y ese es nuestro desafío, que el Señor nos ayude a que eso sea una realidad en nuestra iglesia.